¿Quiénes eran los cátaros? ¿Qué concepto tenían de la vida y de la espiritualidad? ¿Y qué concepto tenían de la mujer y la maternidad? Bienvenidos, bienvenidas. Todos somos cruzadores de portales. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Bienvenidos un jueves más, como cada semana, a Antes de Nacer, este programa de Acércate Radio que hacemos todos juntos, vosotros desde el otro lado y yo desde aquí. Cada día somos unos poquitos más y yo siempre, ya sabéis, voy a dar las gracias porque que sepáis que cada nuevo seguidor en Instagram, cada nueva visualización, cada nueva audición que hacéis del podcast, la celebro, cada una de ellas. Me hace sentir muy feliz, me hace sentir que el mensaje va llegando y va calando y poquito a poco todos juntos hacemos este programa. Muchas gracias. El mes de mayo ha sido tradicionalmente el mes de la Virgen María, ese arquetipo de feminidad divina, casta, pura, maternal. Pero yo he querido que este mes de mayo sea un poquito diferente y te traigo a otras mujeres, te traigo a la mujer investigadora, te traigo a la mujer aventurera, te traigo a la mujer segura de sí misma, te traigo a la mujer exploradora, a la mujer sacerdotisa, a la mujer segura de su feminidad, te traigo a la mujer bruja, a la hechicera, te traigo a la valiente, a la que se subía a los barcos, a la que se hacía pasar por un hombre, te traigo a todas las mujeres que todas somos. Para realizar este viaje he contado con la colaboración de muchísimos investigadores, escritores y expertos que van a aportarnos cada uno su visión diferente. ¿Te animas a vivir un mayo femenino diferente? Acompáñame en el mayo de Antes de Nacer. Estás escuchando Antes de Nacer con Raquel Machín. Hoy tenemos una invitada que yo diría intrépida, atrevida, risueña. Toda la entrevista la pasa sonriendo, con una sonrisa llena de luz. Una invitada viajera, una invitada curiosa. Ella es Marisa Ventura, que nació en Buenos Aires y que es politóloga, egresada en la Universidad de El Salvador. Ha vivido y viajado incansablemente por toda Europa, investigando de un lugar a otro y realizando estas investigaciones que después vuelca en sus libros con ese afán aventurero que os comentaba y con esas ganas de mostrar quiénes eran los cátaros, quién era María Magdalena. ¿Qué hay en esos evangelios apócrifos que podemos redescubrir y revisitar con el paso de los años y encontrar claves para entender el cristianismo, por lo menos el cristianismo primitivo y algunos grupos como los cátaros de otra manera? Entre estos viajes destacan los que ha hecho al país cátaro del sur de Francia, a Magdala y a Tierra Santa en Israel. Además ha hecho peregrinajes a lugares tan fantásticos como Santiago de Compostela y ha realizado también meditaciones en las pirámides de Bosnia-Herzegovina, escalando la montaña de las apariciones en Medjugorje. Ella ha ejercido como una alta ejecutiva en la industria farmacéutica durante más de 25 años, pero ha llegado un momento en el que ha dado paso a esta otra dimensión más exploradora de perseguir reliquias, de visitar lugares sagrados y de comunicárnoslo sobre todo a los demás, ofreciendo ahora mismo conferencias, talleres, cursos y visitando multitud de canales en las redes sociales. Ahora vamos a poner por aquí cuáles son sus redes sociales para que la conozcáis, porque es una mujer que realmente llega al alma y contagia esa curiosidad y ese entusiasmo que tiene por la vida.
Y entre esos libros que hemos mencionado tendríamos dos muy importantes que han salido a la luz tras una importante investigación. El primero se llama Sola entre ellos, un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena. En 2021 lanza su segundo libro, Amor en Magdala, junto a Mario Sabán. He tenido la inmensa fortuna de que Marisa Ventura nos regale no una entrevista, sino dos, porque la he pillado casi impreviso y me ha dicho, venga, vamos para allá. Y entonces tenemos una primera entrevista en la que vamos a hablar de los cátaros y una segunda entrevista en la que abordaremos la personalidad de María Magdalena en este mes de mayo, en el que, como ya os he dicho, vamos a dedicarnos plenamente a la mujer. Tal y como os he presentado ya en la introducción del programa, está con nosotros Marisa Ventura. Un verdadero honor y un placer tenerte aquí, Marisa. Bienvenida. Hola, querida Raquel, muchas gracias. Yo muy feliz de que compartamos este espacio de diálogo juntas, así que muy agradecida, muy feliz. Bueno, como sabéis todos y como le decimos ahora a Marisa, en este programa y en esta investigación que llevo a cabo, buscamos conocer la idea que hay sobre la maternidad, o sobre el portal de entrada, o sobre el nacimiento, o sobre las experiencias cercanas al nacimiento, bajo cualquier perspectiva. Y entonces he pensado que, hablando del cristianismo, es muy interesante y tenemos a diferentes especialistas con nosotros, pero hay un grupo de cristianos muy especiales para mí y para muchas personas que además ahora yo creo que están siendo redescubiertos, que son los cátaros. Y claro, cuando yo me planteaba quién podía yo preguntar sobre los cátaros, pues hubo un nombre que se me puso aquí delante en fluorescente y parpadeando, que fue el nombre de Marisa Ventura. Ay, bueno, gracias. Lo que pasa es que, mira, yo creo que seguramente de las primeras cosas que a mí me convocan en la vida, en salir a hablar, y primeramente investigué muchísimos años la vida de María Magdalena y lo sigo haciendo. Hay gente que me dice, pero seguí, sí, sí, porque hay mucho para profundizar y explorar, pero el catarismo está absolutamente ligado a la figura y al legado de esta mujer sabia, una maestra espiritual, con lo cual es imposible no fusionar ambas enseñanzas. Y bueno, el catarismo fue un movimiento muy fuerte y que hoy, como muy bien decís, tiene un fuerte y renovado auge y lo podemos vivir, lo podemos experimentar yendo al sur de Francia, la cantidad de literatura que hoy encontramos acerca de esta hermandad espiritual que por alguna razón hoy nos sigue convocando tanto. Ya, a lo mejor vamos a ir viéndolo, ¿verdad? Porque Así es. había mensajes que a lo mejor descubrimos hoy contigo. Bueno, pues si quieres, antes de acercarnos a conocer qué decían los cátaros sobre la preexistencia del alma, si creían en ella o no, y cómo concebían nuestra existencia antes de nacer, si te parece, cuéntanos. Sé que sabes tanto que podrías estar hablando 20 horas, pero tendrás que ser un poquito más sintética para que las personas que a lo mejor nunca han escuchado hablar de este grupo cristiano sepan, lo ubiquen en tiempo y espacio y se hagan una idea general de qué son los cátaros. Muy bien. Bueno, primero me gusta mucho cómo los definís, porque el movimiento de los cátaros muchas veces se creen que fue una secta, que fue una religión. El catarismo no fue una religión, fueron cristianos. Ellos creían profundamente en las enseñanzas de Jesús y también en las enseñanzas que María Magdalena deja en el sur de Francia, cuando luego de la ascensión de Jesús a los cielos, ella llega y empieza allí su ministerio que se estiman, según los historiadores, que habrá durado alrededor de 20-25 años. El catarismo o los cátaros per se fueron un movimiento espiritual, una hermandad, que tenían algunas ideas que diferían fuertemente de la Iglesia de Roma. Los cátaros, y de hecho ellos no se autodenominaban cátaros, sino que esta fue una denominación peyorativa que les pone un obispo en Alemania. La palabra cátaros viene del griego kataroi, que significa puros. De ahí también viene la palabra ser catarsis, purificarse.
tiene exactamente el mismo origen. Entonces, ellos en realidad se hacían llamar buenos hombres y buenas mujeres, se hacían llamar cristianos, porque ellos verdaderamente eran cristianos, pero tenían algunas diferencias radicales con la Iglesia de Roma. Ellos decían que la Iglesia de Roma no representaba el Evangelio, que había gran cantidad de opulencia y de corrupción. Creían en la igualdad entre el hombre y la mujer, un dato que nos va a retrotraer al siglo I, al movimiento de Jesús. Un Jesús absolutamente inclusivo con las mujeres, donde para él hombres y mujeres eran iguales. Bueno, para el catarismo, para los buenos hombres y las buenas mujeres, o los perfectos, como ellos se hacían llamar, perfección en tanto iluminación, ¿verdad? En tanto acceder a Dios a través del conocimiento y de la experiencia mística, creían en la igualdad entre el hombre y la mujer. Ellos decían, nosotros no necesitamos altares, iglesias ni catedrales para contactarnos con Dios. Ellos creían en una experiencia mística, en un uno a uno, en decir, bueno, ¿qué decía Jesús? Jesús decía, ¿quieres orar al Padre? Ora en lo secreto de tu recámara. Te conectas con el Padre en el medio de la naturaleza. Ahí está Dios y la divinidad. No hace falta ir a una sinagoga, a un templo, a una sanga budista. Ellos creían en esto. Claro, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia rápidamente los vio como una herejía, porque decían, además que pasaba con este movimiento, sumaban mucha cantidad de adeptos. ¿Ellos en qué periodo se desarrollan? Ahora vuelvo con el otro tema. En la Edad Media, entre el año 1000 y el año 1300. ¿Qué pasa? Su liturgia, sus cantos, cantos de alabanza, se enamoraban a todos, a ricos, a pobres, a señores feudales, a condes. Este aquí que la iglesia los empezó a ver como una amenaza, porque además para los cátaros, la iglesia como templo de piedra no era necesario para conectarse con Dios. Y ahí estuvo el punto más álgido. La iglesia decía, si toda la gente empieza a escuchar sus sermones, sus canciones alegres, festivas, y empiezan a entender o a considerar que la iglesia no es necesaria para llegar a Dios, que no necesitan un intermediario, bueno, entonces el rol de la iglesia se desvanece. Con lo cual, este grupo que predicaban en parejas, hombres y mujeres, tuvieron una expansión rapidísima a lo largo de Europa, no quedaron solamente en Francia, llegan a Alemania, se expanden por Italia, por el Báltico. Bueno, quiero decir esto que es muy lindo verdaderamente y que a veces uno se queda con lo trágico, porque el movimiento de los cátaros dio lugar al nacimiento de la Inquisición, ¿no? Con lo cual la Inquisición va a ser una cruzada feroz, cruel, tremenda durante más de 35 años contra esta hermandad que fueron muy sagrados, que tenían como valores primordiales la caridad, el amor al prójimo, el cuidado por el otro. Bueno, podría hablar mucho y no me quiero expandir más, pero lo que sí quiero decir es que ellos pretendían de alguna manera vivir bajo las enseñanzas más puras de Jesús y buscaban todo el tiempo un retorno al judaísmo del siglo I, porque entendían que Jesús, al igual que María, la madre, que María Magdalena y los apóstoles, habían sido judíos. Con lo cual, este grupo tenía unas enseñanzas esotéricas, espirituales, mucho más cercanas a las del siglo I que a las de los siglos en los cuales les tocó vivir. Es que claro, yo creo, o sea, yo según, bueno, te iba a decir, me estás dibujando, me estaba imaginando ahora mismo unos hippies, pero bueno, en realidad me los llevo imaginando muchos años porque aunque yo no he hecho el trabajo maravilloso que has hecho tú de profundización, sí que es un grupo que siempre me ha llamado la atención, me gusta su arte, su música, yo soy músico, la música, cómo lo concibían, y el arte también y el espíritu que tenían. Y siempre me imagino unos hippies, o sea, tengo todo el rato en la cabeza la imagen que me viene son unos hippies. Si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy equivocando, pero puede ser que no comieran carne también. Correcto, en su mayoría ellos eran vegetarianos. ¿Y sabes por qué no comían carne? Porque ellos respetaban toda vida humana sobre la tierra. Entonces, ¿sabes qué? Si ellos, por ejemplo, encontraban que un cazador había puesto una trampa para cazar un animal, ellos quitaban la trampa y dejaban una bolsita con monedas porque entendían que ese cazador también tenía que comer. O sea, ellos ponían en práctica, tenían unos estándares de ética y de valores muy elevados. Para ellos hacían un culto de la libertad. Por eso me gusta el concepto de hippies. Eran muy cultos por otra manera, desde otra perspectiva.
porque algunos historiadores llegan a decir que ellos fueron en realidad los que van a establecer las bases de las democracias de Europa, ¿no? Donde las mujeres tenían la misma cantidad de privilegios que los hombres, podían heredar propiedades, pero ellos, no sé, disfrutaban del entorno natural, la música, era la época del amor cortés. Ujú. No, era toda la época de, bueno, a mí me encanta el arte, la pintura, la escultura. Ellos eran artesanos, tejedores. Bueno, podían ser un tipo hippies. Podrían haberlo sido. Sí, yo creo que sí. Entonces, vamos a situarnos. Estamos en la Edad Media, sobre todo el sur de Francia, aunque después se expande y, como estabas diciendo, suponen un peligro, por decirlo así, para la iglesia que estaba en ese momento en el poder, porque efectivamente, si ellos sobran, ¿quién va a financiar sus obras? ¿Quién va a financiar su jerarquía? ¿Y qué sentido tiene que estén las iglesias? Y entonces se inicia esa cruzada, pero contra ellos. Pero ¿hay algún otro elemento fundamental, esencial, dentro de lo que es la doctrina que les diferenciase de manera radical de la Iglesia y por lo que también pudieran suponer un problema? Sí, absolutamente. Ellos creían en algo que la iglesia rechazaba y rechaza radicalmente, que es la reencarnación. Ellos creían en la rotación de las almas, creían en la reencarnación. De hecho, hay un dato, a mí me parece, fueron una hermandad muy sorprendente en muchísimos aspectos. Sabés que cuando había una persona moribunda adentro de alguna casa, que ya sabían que esa persona le quedaba poco tiempo de vida, ellos no tenían sacramentos, salvo uno que utilizaban en dos momentos claves de la vida, que es el consolamentum, que era tanto un bautismo de iniciación. Ellos no bautizaban niños porque decían que los niños no estaban en sus capacidades para comprender, ¿no? E iniciarse a la vida espiritual. Y el consolamentum era también como una extrema unción. Entonces, en aquellas casas que había, por ejemplo, una persona enferma y ya se sabía moribunda, ellos quitaban una teja del techo, porque decían que de esa manera el alma de esa persona podía rápidamente salir y llegar a encontrarse con Dios y llegar a los cielos y entrar en contacto con la divinidad. Y esto nos habla de la importancia que ellos le daban al alma. Hemos leído y se lee habitualmente que los cátaros eran dualistas y muchas veces se tiene una mirada negativa. ¿Por qué? Recordemos que la historia la escriben los que ganan. Y en este caso los cátaros no fueron justamente los ganadores, sino muy por el contrario. Entonces hay muchas crónicas de la época que han sido distorsionadas. Mucha gente sigue hablando, este grupo rebelde, herético, cuando eran una sociedad absolutamente pacífica y amorosa y se dedicaban a la ayuda al prójimo. Ellos daban mucha importancia al alma y entendían que había un árbol del conocimiento, que nuestra vida estaba dividida entre una vida espiritual y una vida material, entre lo sagrado y lo profano, que el cuerpo, la materia, nuestro cuerpo físico, es un vehículo para el alma. Entonces, daban muchísima importancia al alma y sí, es cierto que desde alguna perspectiva, ellos creían que el alma podía interpretarse como una cárcel, el cuerpo, perdón, como una cárcel, donde el alma se encontraba ahí como pujando por llamar la atención y por salir. Cosa que es real y que hoy entendemos que si nosotros prestamos atención al llamado de nuestra alma, si estamos atentos a esas señales, de eso que cuando viste uno tiene algún tema, una pasión, que dices, esto despierta mi fuego sagrado, me da vitalidad, me da energía, me da felicidad, esa es el alma pujando por ser escuchada. Y nosotros no sabemos de qué manera nos va a abordar Dios en nuestra vida y cómo Dios se nos va a hacer presente. Bueno, esta era una parte de la concepción del movimiento de los cátaros. No es que decían, bueno, el cuerpo es un desastre, este dualismo, fuimos creados por un demiurgo, el mal. No, 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 eso se ha distorsionado. Ellos entendían que el cuerpo era necesario, era vital y que había que cuidarlo. Es cierto que eran vegetarianos, que en su mayoría llevaban una dieta de alimentación muy liviana, porque trabajaban mucho todo el tema de las tentaciones, el tema del... O sea, ellos entendían que se podía vivir con muy poco, que lo que sí era importante era el alimento espiritual. Y hacían un culto de esto. Mira, ¿sabés que hay distintos tipos de escritos y hay una gran tradición oral con respecto al catarismo, donde decían que
familiares, gente amiga. Ellos eran tan generosos que muchos pueblos y mucha gente que vivía alrededor de ellos se veían beneficiados por la generosidad, cómo ayudaban al prójimo, cómo curaban al enfermo, como si una persona necesitaba una palabra de aliento, una sanación o mismo una extrema unción, una palabra para sanar, ellos siempre estaban dispuestos a hacerlos. Y las mujeres tuvieron un rol muy clave. Las mujeres cátaras no pasaron desapercibidas en la Edad Media, en este momento de la historia. Con lo cual, a mí me gusta traer esta otra mirada del catarismo que probablemente no le hacen justicia a muchos libros. Otros sí, hoy gracias a Dios ya hay gente que ha investigado y que ha llegado un poco más en profundidad a entender la pureza. Por eso ellos eran reconocidos como los puros o los perfectos. Pero los perfectos, ¿desde dónde? ¿Qué se creían que eran superiores? No. En tratar de vivir a imagen y semejanza de Jesús, de poner en práctica la palabra viva del Evangelio, hacer ese verbo vivo, viviente, y ser ellos un ejemplo de ello. Y verdaderamente lo han logrado. De hecho, gente que ha participado en lo que tuvo que ver la Inquisición, como un Santo Domingo de Guzmán, que es a quien la Iglesia manda inicialmente para reconvertir a los cátaros, o mismo San Bernardo de Claraval, hombres muy influyentes de la Iglesia, se han expedido diciendo que nunca habían escuchado sermones más bellos, más puros que los de los cátaros. Y de hecho, estas personas que en algún punto para preservar su vida tuvieron que hacer lo que les correspondía, sentían una admiración muy profunda por esta hermandad que elegía vivir de una manera diferente, probablemente más al siglo I que a la Edad Media en la cual les tocó nacer. Es que eso te iba a comentar. Cuesta creer que un grupo, aunque fue finalmente un poco numeroso, tan pacífico, tan conectado con la naturaleza, creando comunidades colaborativas y con una fe que lo único que hacía aparentemente es promover el amor y el bienestar, cuesta creer que supusieran un peligro para la religión imperante en ese momento. Yo si tuviera que pensar en el grupo, digamos, establecido oficial y el grupo de los cátaros y tuviera que compararlos con la idea que tenemos de Jesús, evidentemente se me parece bastante más los cátaros, pero bueno. Absolutamente. Mirá, Jesús fue un maestro, un misionero, un maestro itinerante, iba de pueblo en pueblo, dormía en las casas donde lo recibían, allí también comía donde lo acogían. No tenemos referencias de que Jesús tuviese otro trabajo. Bueno, los cátaros trabajaban, eran artesanos, eran tejedores, trabajaron mucho en las construcciones de las catedrales, pero lo que quiero decir es que el movimiento de los cátaros buscaban justamente emular la vida de Jesús, la vida de Jesús en compañía de María Magdalena, en este caso. Por eso hombres y mujeres predicaban juntos. Las mujeres cátaras, ¿qué hacían? Lo mismo que hicieron las mujeres que acompañaron a Jesús. Ponían sus bienes a disposición del pobre, de los niños, del necesitado, del peregrino. Había muchas mujeres que habían quedado viudas, que tenían casas, señoríos, que las ponían a disposición, donde estos perfectos que iban peregrinando de pueblo en pueblo, ayudando y predicando, tenían un lugar donde dormir, donde comer, donde refugiarse. Con lo cual, cuando uno empieza a estudiar en profundidad este movimiento, vemos lo afines que han sido en su puesta en práctica, en su forma de vida. Y esto, mira, cuando muchas veces escucho, bueno, la religión cátara, error, porque no fue, y lo digo con respeto, no fue una religión. En este caso, ellos eran un modo de vida, era un modus vivendi, era una manera de alimentarse, una manera de vivir, una manera de conectarse con Dios, una manera de vivir la música, una manera de cantar alabanzas. Cuenta la historia que cuando ellos eran tirados a la hoguera, en los distintos lugares donde ellos fueron quemados vivos en la hoguera, iban cantando cantos de alabanza a Dios, donde finalmente ellos se entregaron y siempre iban cantando y han sido torturados y dicen que tiraban a las mujeres a la hoguera con mucha más saña que a los hombres. De hecho, hay un diálogo muy famoso
que ocurre en el pueblo donde justamente vivió Santo Domingo de Guzmán, que se llama Fanshu, allí por el año 1209, donde estaban tratando de ponerse de acuerdo y entenderse la Iglesia de Roma con los cátaros. Y en esa asamblea había mujeres, y una de ellas, muy conocida, es Clarmunda de Foix, toma la palabra, al igual que el resto de los hombres cátaros, empieza a hablar, y uno de los obispos le dice: señora, deténgase, ¿no les está dado a ustedes las mujeres el don de la palabra? Dice: mejor váyase usted a hilar en su rueca. Es decir, váyase a tejer, váyase a hacer cosas de mujeres. ¿Qué está haciendo usted acá tomando la palabra con autoridad? Bueno, es que las mujeres tenían mucha autoridad, autoridad espiritual. Y en esta época, en el Languedoc, en esta región donde se desarrolla el movimiento de los cátaros, la Iglesia de Roma no tenía prácticamente injerencia. Mira, era la época de la caballería militar cristiana, era la época de los caballeros templarios, fue la época en la cual tiene un gran resurgir la cábala, es decir, por supuesto, el movimiento de los cátaros, donde también la alquimia en esta región empieza a tener gran influencia. Todos se nutrían de todos, cátaros, judíos, cabalistas, es decir, caballeros templarios, había una comunidad. Fue una época fabulosa del desarrollo de las artes, donde la Iglesia de Roma no tenía injerencia, donde había muchos puntos de encuentro con Bizancio. Claro, entonces la iglesia que veía ahí que había un polvorín de tensiones, porque ellos convivían todos felices, en armonía, y la iglesia decía: esperen, ¿y nosotros dónde está la iglesia de Roma acá? Desapareció porque el movimiento de los cátaros se expandía muy rápidamente, y de hecho había 36 señoríos en el Languedoc que fueron abierta y confesamente cátaros, y que fueron los que llevaron la defensa de la cruzada. ¿No? Estamos hablando del conde de Carcasona, el conde de Toulouse, el conde de Foix. ¿Qué decir? Que me apasiona el tema. Raquel, Y es interrumpí, que, por favor. bueno, a mí también me apasiona. En algún momento te contaré alguna cosa que tengo yo sospechas. Em, sí que tuvo que expandirse rápidamente porque, según yo he leído, en esas hogueras, no recuerdo el nombre, lo sabrás tú seguro, en esas grandes quemas, esos grandes juicios a los que se llevó, creo recordar la cifra de 20.000 cátaros, Ujú. pues no sé si asesinados, quemados o exactamente cómo, aniquilados, y posteriormente otros 1.000 o algo así. O sea que sí que es verdad que era una población importante. Vamos a ver si somos capaces de extraer de ahí, de todo esto que tú sabes. Has mencionado la importancia que dan a la mujer, evidentemente. Ya has hecho una pequeña conexión, a lo mejor quieres informarnos un poquito más sobre María Magdalena en el contexto de los cátaros, por qué tenían ese respeto a la mujer y qué papel le otorgaban. Mm, o sea, ¿de dónde venía este respeto que permitía que ellas pudieran participar de la vida comunal como iguales? Y, ¿y qué concepto tenían, no sé si de la maternidad o algo que tengas ahí cerca del catarismo? A ver, ¿a qué nos puedes llevar? Bueno, primeramente lo que yo entiendo es que así como ellos miraban y buscaban el retorno a las enseñanzas más puras de Jesús, ellos miraban también cómo era la vida en esa época, cómo había sido, qué había hecho Jesús. Entonces, ¿por qué daban este respeto a la mujer? Primero porque entiendo que si querían vivir la vida que vivió Jesús o a ese estilo, Jesús daba todo el lugar a las mujeres. Las mujeres lo acompañaron, a Jesús nunca lo abandonaron, fueron mujeres absolutamente leales, valientes, con muchísimo coraje, mujeres que dispusieron de sus bienes, al igual que las mujeres cátaras, para solventar el ministerio y la vida de Jesús. Nos enteramos de la resurrección de Jesús a través de las mujeres, porque además las mujeres eran las que llevaban a cabo los ritos funerarios. Es decir, que como dice un teólogo que, bueno, falleció, Jürgen Moltmann, él dice: si las mujeres debieran haber permanecido en silencio, no nos hubiéramos enterado de la resurrección. Es decir, fijémonos el rol prioritario que las mujeres tuvieron, clave y protagónico. Lo mismo entendió el movimiento de los cátaros, donde entendían que el ser humano es igual, hombre o mujer, no tiene por qué haber distinción. Entonces, el principal respeto también viene de esta concepción, ¿no? De entender la mirada que Jesús tenía sobre la mujer. Por otro lado, hay un tema clave histórico desde
el principio, los albores de la humanidad, que es el tema de la procreación. Y el tema de la procreación siempre fue lo que hizo a la mujer distinta, a la mujer poderosa. No, no hablo, o sea, sí, hoy también, por supuesto, hoy hay otros métodos también, pero vamos a ponernos los cristales del siglo I, el siglo II, la Edad Media, ¿no? Donde siempre la mujer tenía el don poderoso de la procreación. Y esto es algo único y exclusivo de la mujer. Nosotras, como vasijas de recepción, ¿no? Creadoras y dadoras de vida, entendían también el tema de alumbrar. Cuando una mujer alumbra, trae luz al mundo. Y a partir de aquí, todo este cuidado y este respeto a la mujer por la procreación y por la maternidad. Recordemos que, mira, en la Edad Media, la mujer no tenía grandes roles, la mujer tenía que conformarse con la realidad de su hogar. Su objetivo primordial era traer hijos al mundo, cuidar de esos hijos y de esa descendencia, cuidar al marido. Es la mujer es la que nutre, la que protege, la que alimenta, la que cuida. Es también la que lleva la espiritualidad al hogar, sin lugar a dudas, pero desde este lugar es donde estaba toda esta concepción también de la maternidad y el respeto por la mujer y la procreación. Entonces, para mí siempre es algo muy hermoso entender y explorar, ¿no? El tema de la mujer, del sagrado y el eterno femenino. Y aquí hay un tema que puede ser un poquito disruptivo, pero vamos a abordarlo con seriedad también, que tiene que ver con este legado de María Magdalena en esta región, donde la tradición oral, que es muy fuerte y que también hay mucho escrito, ella habría llegado aquí con una hija mujer, supuestamente de su relación con Jesús. No quiero entrar ahora tanto en la antropología cultural del siglo I y todo, porque si no ya tendríamos que hacer otro programa, pero bueno, era lo esperable para un hombre judío del siglo I casarse y tener descendencia, ¿no? Génesis 1:28, tienen que procrear como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Con lo cual, esta descendencia habría llegado también aquí al sur de Francia y este es uno de los puntos fuertes que une al catarismo, a la maternidad de María Magdalena y esta descendencia que habría permanecido allí. Claro, y me viene a la mente rápidamente que si ellos tenían este concepto y tenían estas informaciones de María Magdalena y tal, muy probablemente estaban leyendo o teniendo acceso a otros evangelios que no son los canónicos, ¿no?, de la Iglesia Católica. Si quieres introducirnos un poquito también en este tema, porque la reencarnación, por lo menos según la interpretación de la Iglesia actual, no está en los evangelios canónicos. María Magdalena, así, así, deberíamos irnos a otros. Entonces, si quieres contarnos un poquito de aquí para que también los que nos siguen puedan comprender por qué estos cátaros tenían estas diferencias tan abismales con la Iglesia y por qué fueron por ello exterminados. Mira, me encanta que traigas esto porque yo pienso cuando los estudio que ellos accedieron sin lugar a dudas a otro tipo de información. Se dicen que ellos rezaban el Padre Nuestro, que leían el Evangelio de Juan, ¿no? Tuvieron un rasgo distintivo y es que decidieron traducir el Nuevo Testamento a la lengua occitana. Sabés que recién la Iglesia aprueba la traducción de estos textos después del Concilio Vaticano II en el 1965. Hasta antes estaban los textos en latín y era lo que decía el cura en el púlpito, o sea, lo que el cura leía y explicaba, nadie desafiaba, y mucho menos en la Edad Media cuando la mayor parte de la población era analfabeta. Entonces, yo creo que ellos sin duda deben haber accedido a otro tipo de textos apócrifos. Yo siento que deben haber sin duda accedido al Evangelio de Felipe. Felipe daba muchísima importancia al matrimonio y a la procreación, porque el propio Felipe, allí por el siglo I, decía, pero el rol de la mujer es clave, porque si no hay matrimonio, decía Felipe, y no hay unión, ¿cómo va a continuar la humanidad? Pensaba él.
Entonces, es necesario el matrimonio, decía Felipe. Felipe es el que nos va a traer que María Magdalena era la esposa del maestro, que caminaba junto al maestro, que Jesús la besaba frecuentemente en la boca. Y el término que va a utilizar significa esposa, consorte, ni amiga, ni compañera sagrada, la esposa. Y esto lo trae Felipe, y Felipe daba muchísima importancia al matrimonio y a la unión para la procreación. La procreación era un mandato divino para el pueblo de Israel. El celibato jamás fue una virtud. Entonces, desde este lugar yo creo que los cátaros no solamente han accedido al texto de Felipe, probablemente han tenido también información del Evangelio de Tomás, donde el Evangelio de Tomás también nos habla en un punto de cómo Jesús en un diálogo dice que él va a transformar a María Magdalena en hombre para que sea igual a los demás. ¿Pero a qué se refiere en hombre? En antropos, en un ser humano completo, integrando la energía femenina con la masculina. Jesús era un hombre que tenía su energía femenina muy bien desarrollada, sin lugar a dudas. Con lo cual, yo no tengo la menor duda, y estoy traduciendo, te digo, unos textos que conseguí del catarismo medieval, que habla justamente de los rituales de los cátaros. Está en francés, yo hablo otros idiomas, pero no hablo francés y lo estoy traduciendo. Y tiene toda una cantidad de simbología que creo yo que va a aportar también mucha luz. Entonces, para mí, sin duda, ellos accedieron a estos otros evangelios. Pues me parece que nos has aportado una visión extraordinaria de lo que es esta sección o este grupo de cristianos de la Edad Media que tienen este resurgir. Creo recordar que había algún tipo de profecía o algo que hablaba de que precisamente más o menos por esta época no lo sé exactamente, por eso te tengo a ti aquí para que me lo expliques. Y si quieres ya, con esto, con esto podemos ir despidiendo esta charla porque tenemos que preparar la siguiente que es sobre María Magdalena. Así que si quieres contarnos esto. Bueno, mira, me encanta porque la profecía, habitualmente uno asocia las profecías con cosas apocalípticas, ¿no? Que van a las plagas, van a pasar muchas cosas. Sin embargo, la profecía de los cátaros es una profecía de amor, es una profecía de esperanza, de regeneración, de un segundo nacimiento para la humanidad. Primeramente porque ellos dicen que los que pertenecen a esta iglesia del amor, iglesia del griego eclesia, que significa comunidad, vivir en comunión, ¿no? Con ideales en común. Por eso antes hablamos de que era un modus vivendi, una forma de vida. Entonces ellos dicen, bueno, los que pertenecen saben que pertenecen. ¿Dónde? En tu corazón. No hace falta que nadie te diga, sí, podés entrar, no, no cumplís requisitos, sí. No, los que pertenecen saben que pertenecen. Es una profecía de amor, donde ellos, ¿qué nos piden? Nos piden cuidar al medio ambiente, al planeta, que cuidemos al prójimo con sigilo. Es una profecía donde hablan del último acto alquímico, de una transmutación suprema, donde todos vamos a volver al origen, donde todos vamos a volver a entender lo básico del amor al prójimo. Cuando nos enteramos de esta profecía o quien lleva adelante el anuncio de esta profecía fue el último perfecto cátaro quemado en la hoguera en el año 1321, Guillaume de Belibaste, en el 1321. Y él dice, dentro de 700 años, el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Y esos 700 años empezaron a cumplirse en el 2021. Fíjate, en el 2021 fue un momento, cuando estábamos saliendo de esa situación sorpresiva de pandemia, en la cual esto afectó a toda la humanidad por completo. No distinguió razas, países, situación económica, nada. Ujú. Todos tuvimos como un frenar y probablemente a partir de allí un nuevo nacimiento. Hoy hay muchas cuestiones de esta profecía que se están empezando a cumplir, pero hay algo que tenemos que saber, que para que esta humanidad llegue a la plenitud que todos queremos que ocurra, el camino es personal e individual. No esperemos que haya un acto cósmico, universal, que venga nadie a rescatarnos de ningún lugar, porque evidentemente eso no va a ocurrir y sería vivir en una ilusión. Entonces el trabajo es personal, es uno a uno y es hacia adentro. Así que bueno, hasta aquí un poquito, si pudimos aportar algo de luz sobre esta hermandad tan hermosa de los cátaros.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo invito a todos los que nos siguen a que profundicen, que lean tus libros, que escuchen tus conferencias, porque claro, esto ha sido una pincelada centrándonos sobre todo en el aspecto de la preexistencia del alma y la reencarnación y el papel de la mujer, pero tienes tanto que decir que invito a todos a que te sigan. Pues nos despedimos por ahora entonces, porque tenemos que volver otro día a hablar de María Magdalena. Así es. Bueno, con toda felicidad. Muchísimas gracias, querida Raquel. Un placer realmente. Gracias. Espero que os haya gustado tanto como a mí la entrevista a Marisa Ventura y deciros que dentro de poquitas semanas estará aquí otra vez a hablarnos de la figura de María de Magdala, que está tomando tanto peso últimamente. Os dejo ya con mi reflexión sobre el capítulo de hoy. ¿Cómo sería nuestra vida hoy, nuestro mundo actual, si los cátaros no hubieran sido aniquilados? Quizá seríamos una gran comuna hippie en la que hombres y mujeres compartirían el placer y el gusto por la vida.